Desperté en una cama de hospital, con el cuerpo lleno de cicatrices y una mente vacía como un lienzo en blanco. El médico me dijo que mi nombre era David Anderson, sargento del ejército, y que había sufrido un traumatismo craneal durante una misión, pero no recordaba nada de eso, ni siquiera recordaba quién era yo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Me sometí a terapia, intentando recuperar fragmentos de mi pasado, pero era como intentar armar un rompecabezas sin tener la imagen de referencia. A veces, tenía flashes de recuerdos, el estruendo de las explosiones, el olor a pólvora, el grito de mis compañeros. Pero eran solo imágenes fugaces que se desvanecían antes de que pudiera aferrarme a ellas. Una tarde, mientras deambulaba por los pasillos del hospital, me encontré con un hombre de mediana edad, vestido de civil, que me observaba con una mirada penetrante. Se presentó como el agente Johnson, del Departamento de Defensa, y me dijo que necesitaba hablar conmigo en privado. Me llevó a una sala de interrogatorios, donde me mostró una serie de fotografías. Eran imágenes de mí, en diferentes situaciones, con diferentes uniformes y armas. ¿Reconoce a alguno de estos hombres?, me preguntó. Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Todos ellos son usted, sargento Anderson, dijo Johnson, y todos ellos están muertos. Me quedé helado, sin poder articular palabra. Johnson me explicó que había sido parte de una unidad de operaciones especiales altamente clasificada, conocida como los Fantasmas. Nuestra misión era llevar a cabo operaciones encubiertas en territorio enemigo, eliminando objetivos de alto valor y recopilando información estratégica. Pero algo había salido mal en nuestra última misión, y todos mis compañeros habían muerto. Yo era el único superviviente, pero había perdido la memoria. Johnson me dijo que el ejército quería que volviera a sus filas, que mi experiencia y habilidades eran demasiado valiosas para desperdiciarlas. Pero yo no estaba seguro de querer volver a ese mundo de violencia y secretos. No sabía si podía confiar en ellos, ni en mí mismo. Decidí aceptar la oferta de Johnson, con la esperanza de que al volver a mi antigua vida pudiera recuperar mis recuerdos y descubrir la verdad sobre lo que había sucedido. Me sometí a un entrenamiento intensivo, donde me enseñaron a manejar todo tipo de armas, a infiltrarme en bases enemigas, a sobrevivir en condiciones extremas. Pero lo más importante es que me enseñaron a matar. Mi primera misión fue en un país del Medio Oriente, donde teníamos que capturar a un líder terrorista que estaba planeando un atentado contra una embajada estadounidense. Nos infiltramos en su campamento, eliminamos a sus guardias y lo capturamos con vida. Fue una operación exitosa, pero no sentí ninguna satisfacción. Solo sentía un vacío en mi interior, como si estuviera haciendo algo que no era mío. Volví a la base, donde me esperaba Johnson con una nueva asignación. Esta vez, teníamos que infiltrarnos en una instalación militar enemiga y robar unos documentos secretos que contenían información sobre un programa de armas nucleares. Era una misión muy peligrosa, pero no tenía otra opción que aceptarla. Nos infiltramos en la instalación, eliminamos a los guardias y llegamos a la sala donde estaban los documentos. Pero cuando estábamos a punto de salir, fuimos emboscados por un grupo de soldados enemigos. Se produjo un tiroteo intenso, y varios de mis compañeros cayeron heridos. Yo logré escapar con los documentos, pero a costa de una herida grave en el hombro. Volví a la base, donde me atendieron los médicos. Mientras me recuperaba, empecé a tener pesadillas. Soñaba con mis compañeros muertos, con el líder terrorista que habíamos capturado, con los soldados enemigos que nos habían emboscado. Y en todos esos sueños, me veía a mí mismo, con la cara ensangrentada y los ojos llenos de odio. Una noche, me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía seguir así. Tenía que saber la verdad sobre mi pasado, sobre lo que había hecho, sobre quién era yo en realidad. Decidí investigar por mi cuenta. Empecé a buscar información sobre los fantasmas, sobre las misiones en las que había participado, sobre mis compañeros muertos. Pero todo estaba clasificado, y no podía acceder a los archivos oficiales. Entonces, recurrí a otros medios. Contacté con antiguos contactos del ejército, con periodistas de investigación, con hackers que podían infiltrarse en sistemas informáticos. Poco a poco, fui reuniendo piezas del rompecabezas, fragmentos de información que me daban una idea más clara de mi pasado. Descubrí que los fantasmas
no eran solo una unidad de operaciones especiales. Eran algo más oscuro, más siniestro. Habían estado involucrados en operaciones ilegales, en asesinatos de civiles, en torturas, en experimentos con armas químicas, y yo había sido uno de sus mejores hombres. Me horroricé al descubrir la verdad. No podía creer que hubiera sido capaz de hacer esas cosas, pero las pruebas eran irrefutables. Las fotos, los videos, los testimonios, todo apuntaba a mí. Me sentí traicionado, utilizado, manipulado. El ejército me había convertido en un monstruo, y ahora no sabía cómo volver a ser humano. Decidí desertar. No podía seguir sirviendo a una institución que había cometido tantos crímenes. No podía seguir siendo cómplice de sus atrocidades. Reuní todo el dinero que tenía, robé una identidad falsa y desaparecí. Me refugié en un país de América del Sur, donde nadie me conocía ni me buscaba. Intenté empezar una nueva vida, pero no podía escapar de mi pasado. Las pesadillas seguían atormentándome, y la culpa me carcomía por dentro. Un día, mientras caminaba por la playa, vi a un hombre que me observaba desde lejos. Era Johnson. Me había encontrado. Intenté huir, pero era demasiado tarde. Me rodearon varios agentes del Departamento de Defensa, armados hasta los dientes. Johnson se acercó a mí, con una sonrisa fría en el rostro. «Sabía que no podías esconderte para siempre, Anderson», dijo. «El ejército te necesita, y tú nos necesitas a nosotros». Me llevaron a una base militar secreta, donde me sometieron a un interrogatorio brutal. Querían saber todo lo que había descubierto, todos los contactos que había hecho, toda la información que había recopilado. Pero yo no les dije nada. Prefería morir antes que volver a ser su títere. Me encerraron en una celda oscura y húmeda, donde pasé días y noches enteras sin ver la luz del sol. Me alimentaban con sobras, me torturaban con descargas eléctricas, me drogaban con sustancias que me hacían perder la noción del tiempo. Pero no me rendí. Sabía que tenía que resistir, que tenía que encontrar una manera de escapar. Una noche, mientras los guardias dormían, logré forzar la cerradura de mi celda con un trozo de metal que había encontrado en el suelo. Salí al pasillo, donde me encontré con otro prisionero. Era un hombre mayor, con el pelo canoso y la barba larga. Me dijo que se llamaba Víctor, y que había sido capturado por el ejército hace años, acusado de espionaje. Víctor me ayudó a escapar de la base. Conocía todos los pasillos, todas las salidas, todos los puntos débiles de la seguridad. Juntos, logramos llegar al exterior, donde nos esperaba un coche que nos llevaría a un lugar seguro. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás, hacia la base militar que me había mantenido prisionero. Sabía que no había terminado mi lucha, que el ejército seguiría buscándome, que mi pasado seguiría atormentándome. Pero también sabía que no estaba solo, que había gente que me apoyaba, que creía en mí, y eso me daba la fuerza para seguir adelante. «David, cúbreme». La voz de Alex, mi mejor amigo desde la infancia, resonó en el caos del campo de batalla. Éramos soldados, hermanos de armas, unidos por un lazo más fuerte que la sangre. Nos habíamos alistado juntos, impulsados por un idealismo juvenil que ahora parecía tan distante y absurdo. Creíamos que podíamos marcar la diferencia, que nuestra presencia en aquel infierno traería algo de luz. Pero la guerra nos había cambiado, nos había endurecido, nos había arrebatado la inocencia. Corrí hacia la posición de Alex, esquivando balas y explosiones. Lo encontré tendido en el suelo, su uniforme empapado en sangre. Una mina había detonado a pocos metros de él, destrozando su cuerpo. «Alex». Me arrodillé a su lado, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi un dolor insoportable, pero también una súplica silenciosa. Sabía lo que me pedía: venganza. «Descansa, hermano», susurré, apretando su mano inerte. «Te lo prometo. Han pasado 5 años desde aquel día, pero el dolor sigue tan vivo como entonces. Fui dado de baja del ejército con honores, pero los fantasmas del pasado me persiguen sin descanso. Me he convertido en un ermitaño, un solitario que vive en los márgenes de la sociedad. Paso los días entrenando mi cuerpo y mi mente, preparándome para el momento de la venganza. He investigado sin descanso, buscando a los responsables de la muerte de Alex. Sé que fueron miembros de una célula terrorista, pero sus identidades siguen siendo un misterio. Una noche, mientras navegaba por la red oscura, encontré una pista.
Un mensaje cifrado en un foro clandestino que mencionaba una reunión secreta en una ubicación remota del desierto. Decidí infiltrarme, convencido de que allí encontraría a los asesinos de Alex. Me tomó semanas planificar la operación. Estudié el terreno, aprendí sus costumbres, me disfracé como uno de ellos. La noche de la reunión, me acerqué al campamento con el corazón latiendo a 1000 por hora. El ambiente era tenso, lleno de sombras y murmullos. Me mezclé entre la multitud, aguzando el oído en busca de cualquier información relevante. De repente, una voz familiar me heló la sangre. Era él, el líder de la célula, el hombre que había ordenado la muerte de Alex. Lo reconocí por las fotos que había visto durante mi investigación. Me acerqué a él, disimulando mi nerviosidad. «¿Qué te trae por aquí, extranjero?», me preguntó con recelo. «Busco a alguien», respondí con voz ronca. «Alguien que me debe una deuda de sangre». El líder sonrió con malicia. «Aquí todos tenemos deudas de sangre. ¿De quién hablas?» «De Alex», dije, pronunciando su nombre como una maldición. El líder se quedó en silencio por un momento, luego estalló en carcajadas. «Ah, el soldado. Murió como un perro, como todos los infieles». Sentí como la ira se apoderaba de mí, pero me obligué a mantener la calma. «No murió como un perro», repliqué con frialdad. «Murió como un héroe, defendiendo a su país y a sus amigos, y ahora yo voy a vengar su muerte». El líder dejó de reír, su rostro se ensombreció. «Estás jugando con fuego, extranjero. No sabes con quién te estás metiendo». «Lo sé perfectamente», respondí sacando mi arma, «y estoy deseando quemarme». Se desató el infierno. Disparé al líder en el pecho, viendo cómo su cuerpo se desplomaba sin vida. Sus hombres reaccionaron de inmediato, abriendo fuego contra mí. Me lancé al suelo, rodando y esquivando las balas. Saqué una granada y la arrojé hacia el centro del campamento, provocando una explosión ensordecedora. Aproveché la confusión para escapar, corriendo a través del desierto como un animal herido. Sentía el ardor de las balas rozando mi piel, pero no me detuve. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Luego me desplomé en la arena, exhausto y herido. Cerré los ojos, esperando el golpe final, pero no llegó. Cuando abrí los ojos, me encontré rodeado de soldados. Eran mis antiguos compañeros de armas, los que habían venido a rescatarme. Me llevaron a un lugar seguro, donde me curaron las heridas y me dieron refugio. Me contaron que habían seguido mis pasos desde que me fui, preocupados por mi seguridad. Me ofrecieron volver al ejército, pero me negué. Mi misión estaba cumplida, mi venganza consumada. Ahora vivo en una cabaña aislada en las montañas, lejos del ruido y la violencia del mundo. Paso los días escribiendo, tratando de exorcizar los demonios del pasado. Sé que nunca podré olvidar a Alex, pero he aprendido a vivir con su recuerdo. Ya no soy un fantasma, un espectro obsesionado con la venganza. Soy David, un hombre que ha encontrado la paz en el perdón y la redención. Apreté los ojos con fuerza, intentando bloquear el recuerdo que amenazaba con emerger. Fue inútil. Las imágenes se abrieron paso, vívidas y crueles, como si estuviera de vuelta en ese infierno. El hedor a pólvora y carne quemada inundaba mis fosas nasales. El tableteo incesante de las ametralladoras perforaba mis tímpanos. A mi alrededor mis compañeros caían, sus cuerpos rotos y ensangrentados manchando la tierra reseca. «Médico, médico», gritaba alguien, su voz desgarrada por el pánico. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Abrí los ojos de golpe, mi corazón martilleando en mi pecho. El sudor frío me empapaba la ropa. Me incorporé, jadeando, y me llevé las manos temblorosas a la cara. Solo fue un sueño, murmuré, intentando convencerme a mí mismo. Pero sabía que era mentira, no era un sueño, era un recuerdo, una maldita cicatriz que se negaba a sanar. Me levanté y fui a la cocina donde me serví un vaso de whisky. El líquido ambarino quemó mi garganta, pero no logró apagar el fuego que ardía en mi interior. Volví al sofá y encendí la televisión, buscando una distracción. Pero las imágenes en la pantalla no lograban captar mi atención. Mi mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Recordé el día que me reclutaron. Tenía apenas 18 años, lleno de ideales y ansias de servir a mi país. Pensaba que la guerra era algo glorioso, algo que me convertiría en un héroe. Qué equivocado estaba.
La guerra no era gloriosa. Era un matadero, un pozo de desesperación y horror. Me arrebató mi inocencia, mi fe en la humanidad, y me dejó marcado de por vida. Apreté los dientes, intentando contener la rabia que amenazaba con desbordarse. ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que vivir ese infierno? La respuesta nunca llegaría. El whisky se había acabado. Me levanté y fui a por otro vaso, pero me detuve en seco al ver la figura que se reflejaba en la ventana. Era un hombre alto y delgado, vestido con uniforme militar. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Me giré lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie allí. La ventana estaba vacía. Me quedé mirando fijamente el cristal, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había sido una alucinación? ¿O era algo más? No lo sabía, y la incertidumbre me aterrorizaba. Volví al sofá y me senté, abrazando mis rodillas contra mi pecho. Las sombras se habían adueñado por completo de la habitación. Me sentía vulnerable, expuesto. Cerré los ojos y recé para que la noche terminara pronto. Pero sabía que mis demonios no descansarían hasta que me arrastraran de vuelta al infierno. El sonido del teléfono me sobresaltó. Me incorporé de un salto y miré a mi alrededor, desorientado. El reloj marcaba las 3 de la mañana. ¿Quién demonios llamaba a estas horas? Descolgué el teléfono con manos temblorosas. ¿Hola? Pregunté con voz ronca. Silencio. ¿Hay alguien ahí? Insistí. Un suspiro áspero resonó en el auricular. No puedes escapar de nosotros, dijo una voz profunda y gutural. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Quién eres? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Somos tus pecados, respondió la voz, y hemos venido a cobrarnos lo que nos debes. El teléfono se cortó. Me quedé mirando fijamente el auricular, sintiendo un sudor frío empapar mi frente. Me levanté y fui a la ventana. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el cementerio que se extendía al otro lado de la calle. Vi una figura oscura moverse entre las lápidas. Era el hombre del uniforme militar. Me observaba fijamente, sus ojos brillando con una luz maligna. Sentí un grito ahogado en mi garganta. Me alejé de la ventana y retrocedí hasta chocar contra la pared. «Déjame en paz», grité, mi voz quebrada por el pánico. Pero sabía que era inútil. Mis demonios me habían encontrado, y no descansarían hasta que me arrastraran de vuelta al infierno. Caí de rodillas, sollozando. Estaba perdido. No había escapatoria. Las sombras se cerraron sobre mí, devorándome por completo. Desperté gritando, mi cuerpo empapado en sudor. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando la habitación. Me senté en la cama, jadeando. Había sido solo una pesadilla, pero la sensación de terror persistía. Sabía que mis demonios no me abandonarían. Seguirían atormentándome, recordándome mis pecados. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. El rostro que me devolvió la mirada era el de un hombre roto, marcado por la guerra. Apreté los puños, intentando contener la rabia y la desesperación que amenazaban con desbordarse. No podía seguir así. Tenía que encontrar una manera de luchar contra mis demonios. Salí de casa y caminé hasta el parque. Me senté en un banco y miré a los niños jugar. Sus risas me llenaron de una tristeza profunda, porque ellos podían ser felices y yo no. Cerré los ojos y respiré hondo. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Por mí, por mi familia, por mis compañeros caídos. No podía permitir que mis demonios ganaran. Me levanté y caminé hacia el horizonte, decidido a enfrentar mis miedos. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a luchar, porque no podía permitir que la guerra me arrebatara también mi futuro. Escribo esto desde una base militar abandonada. El hedor de la muerte aún impregna el aire. El silencio es ensordecedor, roto solo por el crujido del metal oxidado y el goteo de agua contaminada. Hace una semana éramos un equipo de 12. Ahora, solo quedo yo. Nuestra misión, la Operación Némesis, comenzó con un soplo de un informante anónimo. Hablaba de un complot para usar armas biológicas en una ciudad densamente poblada. Al principio, parecía una fantasía paranoica, pero las pruebas que encontramos eran demasiado convincentes para ignorarlas. Recuerdo la tensión en la sala de reuniones mientras revisábamos las imágenes satelitales, los mensajes interceptados y los informes de inteligencia. Cada pieza del rompecabezas encajaba,
pintando un cuadro horrible de muerte y destrucción inminentes. «Esto es una locura», murmuró el sargento López, su rostro pálido bajo la luz fluorescente. «No pueden salirse con la suya». «No lo harán», respondió el coronel Martínez, su voz firme y decidida. «Nuestra misión es detenerlos a toda costa». Nos desplegamos en secreto, infiltrándonos en las instalaciones sospechosas bajo la cobertura de la noche. La tensión era palpable mientras nos movíamos por los pasillos oscuros, cada crujido y susurro amplificado en el silencio. Sabíamos que estábamos caminando hacia una trampa, pero no teníamos otra opción. Encontramos el laboratorio escondido en un búnker subterráneo. El aire estaba lleno del zumbido de maquinaria y el olor acre de productos químicos. En el centro de la habitación había una serie de tanques de metal, cada uno lleno de un líquido burbujeante y ominoso. «Esto es peor de lo que imaginamos», dijo la doctora Chen, nuestra especialista en armas biológicas, mientras examinaba los tanques. «Es un agente patógeno diseñado para ser altamente contagioso y letal. Una sola gota podría desencadenar una epidemia». En ese momento, supimos que estábamos en una carrera contra el tiempo. Teníamos que encontrar una manera de neutralizar el agente patógeno antes de que fuera demasiado tarde. Pero nuestro tiempo se acabó. Las alarmas sonaron, las luces rojas parpadearon y las puertas de acero se cerraron de golpe. Habíamos sido descubiertos. «¡Mierda!», gritó el sargento López mientras sacaba su arma. «Prepárense para el combate». Estábamos superados en número y en armas, pero luchamos con la ferocidad de los desesperados. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No podíamos permitir que esa arma biológica cayera en las manos equivocadas. La batalla fue brutal y sangrienta. Vi caer a mis compañeros uno por uno, sus cuerpos acribillados a balazos. La doctora Chen fue alcanzada por una granada, su cuerpo destrozado por la explosión. El sargento López murió protegiéndome, su último aliento un susurro de aliento. De alguna manera, logré llegar al laboratorio. Sabía que tenía que destruir los tanques, incluso si me costaba la vida. Disparé mi arma contra ellos, el sonido de los disparos resonando en el búnker. Los tanques explotaron en una lluvia de fuego y metal, el agente patógeno vaporizándose en el aire. Me desplomé en el suelo, exhausto y herido. No sabía si había tenido éxito, pero había hecho todo lo que podía. Cerré los ojos esperando la muerte, pero la muerte no llegó. En cambio, me desperté en esta base abandonada, solo y perseguido por los fantasmas de mis camaradas caídos. No sé cómo sobreviví, ni qué pasó con el resto del equipo. Solo sé que nuestra misión tuvo éxito. La ciudad se salvó. Escribo esto como un testimonio, un recordatorio de los sacrificios que hicimos. No somos héroes, solo soldados que hicieron su deber. Pero espero que nuestra historia sirva como advertencia, un recordatorio de los horrores que acechan en las sombras. La guerra nunca termina, solo cambia de forma. Y siempre habrá quienes busquen usar las armas más terribles para sus propios fines oscuros. Debemos estar siempre vigilantes, siempre preparados para luchar por lo que es correcto. Miro mis manos, ahora temblorosas, mientras recuerdo el momento en que todo comenzó a desmoronarse. La sangre, el caos, los gritos, todo se reproduce en mi mente como una película de terror que no puedo detener. Y pensar que todo empezó con una simple misión de rutina. Éramos la unidad médica M87, asignados a la base militar Fort Haven, un lugar aislado en el desierto de Mojave. Nuestra tarea era simple: realizar chequeos médicos periódicos al personal militar y atender cualquier emergencia que surgiera. Pero esa noche, todo cambió. Recibimos una llamada urgente del laboratorio central de la base. Se había detectado una anomalía en una muestra de sangre de un soldado, y necesitaban nuestra asistencia inmediata. El doctor Anderson, nuestro jefe de unidad, nos reunió a todos en la sala de conferencias. «Equipo, tenemos una situación crítica», dijo con voz grave. «Se ha identificado un agente patógeno desconocido en la muestra de sangre del soldado Johnson. Los primeros análisis sugieren que podría ser altamente contagioso y potencialmente letal. Necesitamos actuar rápido para contener esta amenaza». Nos miramos unos a otros con preocupación. Sabíamos que estábamos lidiando con algo serio, pero no teníamos idea de la magnitud del peligro que nos acechaba. El doctor Anderson nos asignó tareas específicas a cada uno. Yo fui asignado al equipo de aislamiento, encargado de trasladar al soldado Johnson a una unidad de cuarentena especial.
El soldado estaba inconsciente y conectado a un respirador. Su piel estaba pálida y cubierta de sudor frío. Era evidente que estaba luchando por su vida. Lo trasladamos con cuidado a la unidad de cuarentena, un búnker subterráneo equipado con sistemas de filtración de aire y descontaminación. Lo dejamos en una cama de aislamiento y comenzamos a monitorear sus signos vitales. Mientras trabajábamos, el Dr. Anderson nos informó sobre los últimos hallazgos del laboratorio. El agente patógeno había sido identificado como un virus desconocido, similar en estructura al ébola, pero mucho más agresivo. No existía cura ni vacuna. Las noticias eran devastadoras. Sabíamos que estábamos lidiando con un arma biológica potencialmente catastrófica. En las horas siguientes, la situación empeoró. El soldado Johnson comenzó a mostrar signos de hemorragia interna. Su cuerpo se convulsionaba y su respiración se volvía cada vez más dificultosa. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos hacer nada para salvarlo. La muerte del soldado Johnson fue solo el comienzo. Pronto, otros miembros del personal de la base comenzaron a mostrar síntomas similares: fiebre alta, vómitos, diarrea sanguinolenta, hemorragias. El virus se propagaba como un incendio forestal. La base militar se convirtió en un infierno. Los soldados sanos se atrincheraron en sus barracones, temerosos de contraer el virus. Los enfermos eran trasladados a la unidad de cuarentena, donde recibían cuidados paliativos. Pero no había mucho que pudiéramos hacer. El Dr. Anderson y yo trabajamos sin descanso, tratando de encontrar una manera de detener la propagación del virus. Analizamos muestras de sangre, realizamos autopsias, buscamos cualquier pista que pudiera ayudarnos a entender cómo funcionaba el virus. Pero el tiempo se nos acababa. El número de infectados aumentaba cada día, y la base militar estaba al borde del colapso. Una noche, mientras revisaba los registros médicos de los pacientes, encontré algo que me llamó la atención. Todos los infectados habían estado en contacto con el mismo lote de vacunas contra la gripe. ¿Podría ser?, me pregunté. ¿Podría el virus haberse propagado a través de las vacunas? Llevé mi descubrimiento al Dr. Anderson, quien inmediatamente ordenó una investigación exhaustiva. Los resultados fueron alarmantes. El lote de vacunas había sido contaminado con el virus. La noticia se extendió como la pólvora por la base militar. Los soldados sanos se amotinaron, acusando a los médicos de haberlos envenenado. El caos se apoderó de Fort Haven. El Dr. Anderson y yo fuimos detenidos y acusados de negligencia criminal. Fuimos llevados a un tribunal militar improvisado, donde nos enfrentamos a una sentencia de muerte. Pero antes de que se dictara sentencia, un grupo de soldados leales irrumpió en el tribunal y nos liberó. Nos llevaron a un helicóptero que nos esperaba en la azotea de la base. Mientras despegábamos, miré hacia atrás y vi cómo Fort Haven ardía en llamas. El fuego consumía todo a su paso, como si quisiera borrar cualquier rastro de la tragedia que había ocurrido allí. El helicóptero nos llevó a una base militar secreta, donde fuimos puestos bajo protección. Allí, continuamos nuestra investigación sobre el virus, con la esperanza de encontrar una cura y evitar que se propagara por el mundo. Pero la pesadilla de Fort Haven nunca me abandonó. Las imágenes de los soldados enfermos, los gritos de dolor, el olor a muerte, todo seguía vivo en mi memoria. Miro mis manos, ahora arrugadas y manchadas por el tiempo. Han pasado muchos años desde aquel fatídico día, pero la herida sigue abierta. La culpa, el dolor, la impotencia, son sentimientos que nunca podré borrar. Pero sé que hice lo correcto. Hice todo lo que pude para salvar vidas, incluso a costa de mi propia libertad, y eso es algo de lo que nunca me arrepentiré.